Doctora, buenas noches. ¿Me confirma, por favor, si le escucha? Muy buenas noches, se le escucha. Doctora, ¿me escucha? Ahora sí se le escucha. Vamos a empezar con el curso, doctora. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Kelly, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno SIP. Bienvenidos al Diplomado de Emergencias Médicas y Trauma con Manejo Ecografía FATS. El ponente a cargo del curso es la doctora Jenny García Hidalgo. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan, lo responderé al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat, esperando que el curso sea de su agrado. Le doy el pase al ponente. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Si me permite compartir, por favor. Ya le puse como anfitriona, doctora. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces empecemos este diplomado hablando sobre lo que son las técnicas en soporte vital avanzado, ¿no? Para ello también es importante recordar cómo es, ¿no? El soporte vital básico. Pero vamos empezando, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del soporte vital avanzado? Es el de lograr un mejor resultado posible para las personas que están experimentando un evento potencialmente mortal. Recordemos que todos estos pacientes normalmente los encontramos en emergencias, ¿no? Son situaciones de emergencia. Entonces, la utilización adecuada va a requerir una evaluación inicial rápida, es decir, el personal que va a actuar en este momento para hacer el soporte vital avanzado tiene que tener todas las habilidades para poder realizar una evaluación inicial rápida y precisa de lo que es la condición de los individuos, ¿no? De la persona afectada en este caso. Entonces, es esencial que el proveedor de lo que va a ser el soporte vital avanzado sea competente con el soporte vital básico, ¿no? Entonces vamos recordando, ¿no? ¿Cómo es el soporte vital básico? Y lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el soporte vital avanzado. Vamos a ver algunas diferencias. En el soporte vital básico lo puede realizar cualquier persona entrenada, obviamente, ¿no? Y en el soporte vital avanzado lo realiza personal médico entrenado. El soporte vital básico además requiere cuidado prehospitalario.
En cambio, en el soporte vital avanzado vamos a tener ya otro tipo de medidas más avanzadas. Ahora, respecto al soporte vital básico, la importancia va a ser vital, ¿no? Recordemos que el que va a atender primero a este paciente cuando ocurre un accidente, por ejemplo, va a realizar un soporte vital básico hasta que llegue el personal médico entrenado. Entonces, el soporte vital avanzado va a dedicarse a salvar al paciente. Segundo, ¿no? Vamos a ver la evaluación inicial. ¿Cómo vamos a hacer esta evaluación? Debemos corroborar que la escena sea segura antes de acercarse al paciente, ¿no? A la persona que le ha ocurrido el accidente. Entonces, cuando se encuentra con una persona que está acostada, la primera evaluación que se debe hacer es saber si está o no consciente, ¿ya? Entonces, vamos hablando un poco de lo que es el soporte vital básico. Entonces, este es el inicio temprano, donde vamos a aumentar la probabilidad de supervivencia de una persona que sufre un paro cardíaco. Es decir, estos primeros minutos donde se realiza el soporte vital básico son muy esenciales, ¿no? Entonces, aquí vamos a iniciar posteriormente lo que es la cadena de supervivencia, que posteriormente les voy a mostrar cómo es la cadena de supervivencia. Entonces, estamos empezando con el soporte vital básico. Entonces, las emergencias en niños y bebés generalmente no son causadas por el corazón, puede ser un atragantamiento, ¿no? Puede ser que se haya metido algo, ¿no? En las vías respiratorias, puede ocurrir este tipo de situaciones. Hablemos de la cadena de supervivencia, ¿no? Aquí tenemos la cadena de supervivencia para el paro cardíaco intrahospitalario en el adulto. Primero se hace lo que es la vigilancia y la prevención principalmente, ¿no? Una vez que hacemos esta vigilancia y prevención, hacemos lo que es el reconocimiento, es decir, la activación del sistema de respuesta a emergencias. Posterior a esto tenemos que realizar lo que es el RCP. Este RCP debe ser de calidad y de manera inmediata. Posterior a ello, podemos utilizar un desfibrilador de manera rápida y ya vamos después, posteriormente, como quinto paso, lo que es el soporte vital avanzado y lo que son los cuidados post-paro cardíaco. Y por último, la recuperación de nuestro paciente. Entonces, vamos viendo cómo es el algoritmo, ¿no? En el soporte vital básico. Vemos, ¿no? El paciente responde o no responde, no respira, ¿no? O está respirando normalmente o solo jadea. Entonces, activamos el sistema de respuesta de emergencia, es decir, llamamos al número de emergencia, que sea de nuestra ciudad, propio de donde estemos habitando, ¿no? Y pedimos rápidamente lo que es un desfibrilador, ¿no? Y simultáneamente a esto debemos iniciar lo que es el RCP. ¿No? Hacer lo que son las compresiones y ventilaciones. Comprobar, después podemos realizar, una vez que llegue el desfibrilador, vamos a comprobar el ritmo y aplicamos algunas descargas si procede, ¿no? Si es que no ha funcionado el RCP y dependiendo a lo que nos diga el desfibrilador. Aquí tenemos otro algoritmo, ¿no? Nos dice, verifique la seguridad de la escena. Entonces tenemos que verificar también que no hayan otras personas que hayan sido afectadas. Por ejemplo, si hubiera sido un accidente, vemos si la víctima no responde o responde, pedimos ayuda. Podemos pedir ayuda en voz alta a las personas que se encuentren cerca. Podemos activar el sistema de respuesta a emergencias, ¿no? Llamando al número de emergencias y pedir un DEA. Si se tiene ahí cerca, mucho mejor, ¿no? El equipo de emergencias. Debemos verificar si la víctima no respira o solo está jadeando, ¿no? Si respira al mismo tiempo o está toseando, tiene pulso, entonces todo eso tenemos que verificarlo en ese mismo instante. Se detecta pulso con certeza al cabo de 10 segundos, entonces vamos a ver dependiendo esto, ¿no? Si la respiración es normal y hay pulso, debemos controlar hasta que lleguen los reanimadores de emergencia. Ahora, si hay pulso, pero no respira con normalidad, proporcionamos la ventilación de rescate, una ventilación cada 5 o 6 segundos o unas 10 o 12 ventilaciones por minuto y activamos el sistema de respuesta de emergencias. Continuamos con lo que son las ventilaciones de rescate y comprobamos el pulso cada 2 minutos aproximadamente.
¿Ya? Ahora, si tenemos que el paciente está sin respiración o solo jadea y tampoco tiene pulso, entonces ya tenemos que, en esta parte ya hemos activado, ¿no? El sistema de respuesta a emergencias y hemos buscado un DEA. En lo que llega el DEA, bueno, vamos a iniciar los ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Aquí podemos utilizar el DEA tan pronto como sea posible. En el momento que llega, nosotros ya podemos utilizar el DEA. Con el DEA vamos a comprobar el ritmo, ¿no? Si el ritmo, si es desfibrilable o no, esto nos va a indicar el DEA, ¿no? Ya. Si nos dice que sí, se debe administrar una descarga, se debe reanudar el RCP de inmediato durante aproximadamente 2 minutos, hasta que lo indique el DEA, para permitir lo que es la comprobación del ritmo, ¿no? Y continuamos hasta que le sustituyan otros profesionales de soporte vital avanzado. Ahora, si el ritmo no es desfibrilable, se debe reanudar la RCP de inmediato, aproximadamente 2 minutos, hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo. Vamos con los criterios para el RCP. Deben ser compresiones fuertes y rápidas, iniciando en los primeros 10 segundos de evaluación. Comprimir 5 a 6 centímetros, ¿no? No más, porque podemos lastimar al paciente. Frecuencia de 100 a 120 por minuto. Permitir que el tórax retroceda por completo entre cada compresión. No es importante realizar muy bien esta maniobra. Minimizar las interrupciones de las compresiones. Es decir, si es que nos cansamos, tiene que haber otra persona que ayude, ¿no? A que no haya esta interrupción de las compresiones. Y bueno, para ello también tenemos que hablar de lo que es el soporte cardiovascular avanzado. Para ello vamos a recordar lo que es la anatomía del corazón. ¿Dónde se encuentra localizado el corazón? Este está situado en el interior del tórax, por encima del diafragma y en el mediastino. Su tamaño es parecido al puño cerrado y tiene un peso de 250 a 300 gramos. Es casi 2/3 partes del corazón se sitúan en lo que es en el hemitórax izquierdo. Entonces, vayamos recordando un poco de anatomía. Recordemos que aquí tenemos, ¿no? Lo que es la aorta, tenemos la arteria pulmonar o el tronco pulmonar, ¿no? Tenemos aquí lo que es la parte del diafragma en la parte inferior, ¿no? Tenemos los pulmones que van a estar en relación con el corazón. Y bueno, aquí tenemos el tronco pulmonar, ¿no? Que van a ir por medio de van a irse a los pulmones. Y aquí tenemos lo que es el callado de la aorta, ¿no? Ah, ya. Recordemos también que el corazón tiene 3 capas, ¿no? Tenemos a lo que es el epicardio, ¿no? El epicardio, que es la capa más externa, tenemos al miocardio, que es el músculo del corazón, y luego tenemos al endocardio, ¿no? Entonces es importante conocer estas partes del corazón para que nosotros podamos ver cómo está conformado y cómo vamos a ayudar, ¿no? En el momento de hacer lo que son los electrocardiogramas y otro tipo de estudios. Bueno. Recordemos la parte de la irrigación, ¿no? Recordemos que está irrigada por la aorta, ¿no? Principalmente de la aorta van a salir lo que son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, ¿no? Y estas a su vez van a dar sus ramas, que es la arteria interventricular anterior, va a dar lo que es la marginal, la diagonal, ventriculares, atriales, y bueno, ya, esas son lo que son la irrigación de lo que es el corazón. ¿Cuál es la importancia de estas arterias? Distribuir la sangre oxigenada, ¿no? Y recordemos que la sangre no oxigenada va a ser drenada por medio de lo que son las venas, que van a desembocar a nivel de lo que es el seno coronario, ¿no? Y este va a desembocar a nivel de lo que es la aurícula derecha, ¿no? Bien. Aquí volvemos a ver, ¿no? Una imagen para que puedan recordar cómo es la irrigación del corazón. Aquí tenemos la arteria coronaria izquierda. Aquí está dando su rama la circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Aquí vamos bajando y vamos a tener la rama interventricular anterior. Aquí tenemos lo que es la arteria coronaria derecha, que va a dar igual sus ramitas, la rama atrial o auricular, ramas ventriculares, ¿no? Y recordemos que siempre tenemos aquí
las venitas que van de lado, ¿no? Tenemos la vena cardíaca mayor, tendríamos por este lado la vena cardíaca menor y la vena cardíaca media. Aquí tenemos en la parte posterior del corazón, y justamente lo que les decía, que está la vena cardíaca media, junto con la arteria interventricular posterior. Aquí tenemos la arteria coronaria derecha y bueno, aquí estamos viendo la vena oblicua del atrio, o también llamada la vena de Marshall, ¿no? Muchos se olvidan a veces de esa venita. Y aquí algo importante es el seno coronario, lo que les decía, ¿no? Y ahí es donde va a ir la sangre desoxigenada. También es importante recordar las válvulas del corazón, cómo está conformado, ¿no? Recordemos que tiene válvulas. Aquí tenemos la válvula semilunar de la arteria pulmonar y aquí tenemos la válvula semilunar de la aorta. Y aquí tenemos la válvula tricúspide de lo que viene a ser eh, el ventrículo derecho. Y aquí tenemos la válvula bicúspide que va a ir a lo que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Y aquí estamos viendo las válvulas, las cuerdas tendinosas, músculos papilares, ¿no? Bueno, ya todo es el sistema valvular. Aquí lo tenemos igual, ¿no? Todo lo que son las cavidades, aquí están los ventrículos, las aurículas, lo que viene a ser la arteria pulmonar, la aorta propiamente dicha, ¿no? Aquí está la válvula mitral, la tricúspide y no a todo esto que viene a ser engrosando, viene a ser lo que es el miocardio. Y aquí hablando un poquito de lo que es la circulación mayor y menor, ¿no? Estamos viendo aquí que la circulación mayor se da por la aorta. Estamos viendo aquí cómo circula por medio de los capilares, estas fluyen y vamos viendo aquí a nivel de lo que es la vena cava inferior, la vena cava superior, llegan a lo que es la aurícula derecha. Y aquí bajan a lo que es el ventrículo derecho por medio de la válvula, ¿no? Entonces, este asciende por la arteria pulmonar y va a ir a los pulmones. Y aquí algo también importante, la conducción eléctrica del corazón, recordando que va a iniciar en lo que es el nódulo sinoatrial o sinoauricular, y aquí van a salir las fibras internolares anterior, media y posterior, y van a llegar a lo que es el nódulo atrioventricular, y de este va a ir el fascículo o el haz de His, y se va a dividir en dos a través de lo que es la banda moderadora, ¿no? Va a dividirse en lo que son una ramificación izquierda y una derecha, y a su vez estas van a dar las fibras de Purkinje. Mm. Los componentes del sistema nodal nos dicen, ¿no? El nódulo sinusal, el nódulo sinoauricular y el nódulo de Katie-Flack, el mismo. Entonces, como les decía, va a iniciar aquí, va a tener una estación acá y todas estas fibras van a ir y van a dar lo que es la contracción del músculo. Y aquí vamos viendo, ¿no? Esto es lo que nos interesa saber para ver si estamos con fibrilación, cómo está el paciente a través de un electrocardiograma. Entonces vamos a ver que existe lo que es la despolarización. Vamos viendo en cada imagen cómo va cambiando, ¿no? Hemos empezado, está iniciando aquí a nivel del nódulo y va a irse primero todo este impulso a lo que es la aurícula. Fíjense de aquí y cómo va aumentando este impulso. Fíjense aquí va a estar a nivel de las aurículas. En las aurículas se va a empezar a despolarizar y se van a empezar a contraer. Fíjense, ese es el marcado de la P, ¿no? Aquí ya tenemos la onda P y aquí vamos avanzando. Y fíjense que aquí se nos está formando el complejo QRS, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está empezando a ir a lo que son los ventrículos, ¿no? A los ventrículos. Aquí estamos en los ventrículos, fíjense cómo se ha formado el complejo QRS. Y por último, cuando ya llega aquí y los ventrículos se repolarizan y se relajan, se forma la onda T. Es decir, ya existe la repolarización.
Hablando de los ruidos cardíacos, recordemos que en cada ciclo cardíaco se perciben dos ruidos, ¿no? Que están separados por un silencio. Entonces, estos ruidos corresponden a los loop-tube que conocemos, ¿no? Que el primer ruido es el inicio de la sístole ventricular, el loop, y las válvulas, donde las válvulas tricuspide y mitral se van a cerrar. El segundo ruido es el inicio de la diástole ventricular, que es el DUP. Se cierran las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar. Vamos a ver el pulso. En el pulso, la onda de presión producida por la sangre al salir del corazón. Fíjense aquí, ¿no? Se transmite a lo largo de los vasos sanguíneos. Entonces, nosotros podemos verificar de esta manera el pulso arterial en diferentes zonas de nuestro cuerpo, donde los podemos sentir, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? En el adulto normal la frecuencia debería ser de 70 ciclos por minuto. La diástole puede durar de 0,5 segundos y la sístole de unos 3 segundos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la modificación de la presión del volumen, donde hay una relación de lo que es el electrocardiograma y el fonocardiograma. Aquí está el electrocardiograma, fíjense, y aquí está el fonograma. Existe una relación entre estas dos, ¿no? Estas modificaciones que van a existir en lo que es el electrocardiograma. Bueno, aquí como un resumen, ¿no? Para recordar cómo se ve el electrocardiograma. Se los voy dejando esto. Vamos más adelante. Hablando de las derivaciones especiales en el electrocardiograma, ¿qué nos importa conocer? Tenemos aquí las derivaciones de Mason-Likay. Entonces, esta nos sirve para reducir lo que son los artefactos durante, por ejemplo, en caso de que haya pruebas de esfuerzo o que haya temblores, ¿no? Entonces, estas derivaciones precordiales no se mueven y los cuatro electrodos y las derivaciones de los miembros se pasan al torso. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Dónde estamos poniendo cada uno de los electrodos. Se colocan los electrodos de los miembros del torso siguiendo el sistema de Manson-Likay. Esta es una forma, ¿no? De poner lo que son las derivaciones especiales. Ahora, ¿qué va a ocurrir en el electrocardiograma si ponemos de esta forma los electrodos? Esta es la de Manson-Illiken. Esta es una normal, ¿no? La que normalmente utilizamos, esta es la de Manson-Illiken. Entonces, ¿en esta qué ocurre? Existe una desviación del eje a la derecha, ¿ya? Y existe una disminución del voltaje de lo que es la onda R, ¿no? ¿Ya? Mayor a 3 milímetros, ¿no? Incluso puede aparecer una morfología QS. Fíjense, aquí estamos viendo, ¿no? Estas variaciones que llegan a existir en cada una de estas derivaciones. Aquí estamos viendo esta, ¿no? Esta. Y en esta, ¿no? Entonces existe un aumento del voltaje de lo que es la onda R mayor a 3 milímetros de lo que son las derivaciones inferiores 2 y 3 y ABF. Ahora, una solución que no va a producir las variaciones fue descrita por Kahn, ¿no? Entonces, donde propone colocar estos electrodos en la parte media de lo que es el brazo y en la parte baja de lo que es el abdomen. Entonces, de esta manera los va utilizando lo que es CAN. Fíjense, aquí tenemos, ¿no? Aquí está el A, aquí está el B, C y D. Tenemos otro, las derivaciones de Medrano o abdominales altas. Esta normalmente lo utilizamos para el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio extendido a lo que es el ventrículo derecho. Entonces, Medrano 1, 2 y 3, ¿no ve? Y lo tenemos. Entonces, donde nos dice, aquí por ejemplo lo tenemos, Medrano a la derecha, el electrodo va sobre la última costilla derecha en la línea medio clavicular derecha. Y el Medrano 2 va en el epigastrio, ¿no? Justo a nivel de lo que es el apéndice sifoides del esternón. Luego el Medrano 3, el electrodo va sobre la última costilla izquierda en su inserción a la línea media clavicular izquierda. Entonces, más o menos estas dos van alineadas a nivel del reborde costal.
También tenemos la derivación de Lewis. Esta nos sirve para observar mejor la onda P cuando no se ve bien por debajo el voltaje o existe taquicardia, ¿no? Entonces se monitoriza lo que es la derivación 1. El electrodo positivo será el amarillo, que sería este, ¿no? Y el negativo va a ser el rojo, ¿no? Entonces rojo 2, ¿no? A la derecha del esternón y el amarillo vertical al electrodo anterior, ¿no? Fíjense cómo está, ¿no? A nivel cuarto. Luego tenemos el verde, va en la pierna derecha y el negro va en la pierna izquierda. Así es como lo utiliza. Una variante en la derivación de Lewis también lo podemos utilizar uno a nivel del manubrio, ¿no? Aquí estamos poniendo en el borde parasternal derecho, el verde lo estamos poniendo en el borde costal derecho, en el inferior, y por último el negro, el electrodo en la pierna derecha. La derivación 1, ¿no? Ahora vayámonos a la evaluación del soporte vital avanzado. Para ello es importante ver estas siglas, ¿no? Estamos viendo CABD. De esta forma va. Entonces, ¿qué nos dice? Debemos evaluar el ritmo, el pulso, lo primero, ¿no? Y hacemos la desfibrilación o la cardiovención. Tenemos que obtener un acceso en ese instante de lo que viene a ser una vía intravenosa o una vía oral. Administramos medicamentos que sean específicos para el ritmo y administrar líquidos, ya sea vía oral o intravenoso, según sea necesario. Y en la letra A nos dice mantener las vías respiratorias en pacientes inconscientes. Entonces, consideramos la posibilidad de la vía aérea avanzada, ¿no? Podemos utilizar otro tipo de equipos para poder lograr esta vía. Ahora les voy a mostrar cada uno. Debemos monitorizar la vía aérea avanzada si se coloca, por ejemplo, capnografía de onda dinámica cualitativa. Y en la B nos dice proporcionar oxígeno, respiración, recordemos, ¿no? Proporcionar oxígeno al 100%. Debemos evaluar la ventilación efectiva con capnografía de forma de onda cuantitativa, no ventilar en exceso. Y por último, la D, que debemos identificar y tratar las causas reversibles. El ritmo cardíaco, la historia del paciente son la clave para hacer un buen diagnóstico y de esa manera poder evaluar cuando dan una descarga versus medicar, ¿no? Y aquí vamos viendo, ¿no? La secuencia que les había dicho. Vamos con la vía aérea. En la vía aérea debemos vigilar y mantener una vía en todo momento. ¿Ya? Sí o sí tenemos que ponerle una vía y tenemos que monitorizar. El proveedor debe decidir agregar una vía aérea avanzada y pausar el RCP. Si está en un hospital o cerca de un profesional capacitado, se debe usar la vía aérea eficiente. Se debe vigilar y mantener una vía en todo momento. Y bueno, vamos a la respiración. En caso de que exista un paro cardíaco, debemos administrar oxígeno al 100%, mantener una saturación de oxígeno mayor a 94%, usar capnografía cuantitativa continua cuando esté disponible. La presión parcial normal de CO2 debe estar en 35 a 40 milímetros de mercurio, ¿no? Si fuera inferior a 10 milímetros de mercurio después de los 20 minutos del RCP, para una persona intubada, por ejemplo, entonces podemos considerar detener los intentos de reanimación. Entonces, el ETCO, ¿qué es el ETCO? Es la concentración máxima de dióxido de carbono expirado durante un ciclo respiratorio. Entonces, vamos a ver esta representación gráfica de concentración parcial de dióxido de carbono de esta manera, ¿no? Donde durante un ciclo respiratorio se va a mostrar una forma de una onda y a lo que nosotros llamamos el capnograma. Entonces registra el eje vertical, la presión parcial de CO2 y en el eje horizontal el tiempo en segundos. Y eso es lo que vamos verificando con el capnograma. Respecto a la circulación, debemos obtener un acceso intravenoso o oral, ¿no? Controlar la presión arterial y el ritmo cardíaco. Se puede usar un DEA, utilizar medicamentos cardiovasculares cuando sea indicado, ¿no? Y hablando de la vía intraósea, ¿no? Este se utiliza como una vía accesoria, ¿no? Si es que no podemos conseguir otra vía.
¿no? Es decir, si no podemos conseguir una vía venosa periférica, podemos utilizar una vía intraósea. Es la segunda opción tras una vía periférica en adultos, ¿no? Que es una recomendación, ¿no? Es una técnica rápida, eficaz y muy versátil para la infusión de drogas, ¿no? Fluidos, derivados sanguíneos y para la toma de muestras que nos puedan facilitar, ¿no? Datos. También tiene un carácter temporal y que debe ser retirada en cuando el paciente se haya estabilizado o hayamos conseguido conseguir un acceso venoso. Diagnósticos diferenciales, siempre se, se debe hacer un comienzo con lo que es la causa más probable del paro, ¿no? Puede ser un trombo, ¿no? Algo que obstruya a nivel cardíaco, ¿no? Puede ser principalmente de la primera causa, ¿no? Debemos tratar si existen causas reversibles y continuar con RCP mientras se crea un diagnóstico diferencial. Y el manejo de la vía aérea, donde podemos hacer la ventilación con bolsa y máscara, si es adecuado. Se debe ver el valor de asegurar la vía aérea, ¿no? Debe sobrepasarse frente a la necesidad de minimizar una interrupción del RCP, ¿no? El equipo avanzado de vía aérea, ¿no? Que es el OPA o el NPA, ¿no? Y el equipo avanzado para la vía aérea va a incluir lo que es la máscara laringea para vía aérea, el tubo laringeo, el tubo esofágico traqueal y el tubo endotraqueal. Recordemos que el OPA es una vía aérea orofaringea, ¿no? Y el NPA es una vía aérea nasofaringea. A eso nos referimos. Hablando de la vía aérea orofaringea, este es un dispositivo en forma de J, ¿no? Aquí estamos viendo la cámara de Guedel. Se coloca sobre la lengua para mantener las estructuras hipofaringeas blandas y la lengua alejada de lo que es la pared posterior de la faringe. Luego tenemos la nasofaringe, que es el NPA, que es un tubo sin manguito de goma blanda o plástica que proporciona un conducto para el flujo de aire entre lo que son las fosas nasales y la faringe. Tenemos algunos complementos avanzados para lo que son las vías aéreas. Tenemos de la vía aérea, podemos utilizar una máscara laringea, podemos utilizar un tubo laringeo, podemos usar un tubo endotraqueal. Vayamos a ver estos complementos, ¿no? ¿Cómo insertamos un OPA, ¿no? ¿Cómo insertamos? Primer paso, limpiamos la boca de sangre o secreciones que pueda tener, si es posible hacer una succión. El paso 2 es seleccionar un dispositivo para las vías respiratorias que sea del tamaño correcto para la persona que vayamos a tratar. Un dispositivo para vías respiratorias demasiado grande puede dañar la garganta, puede lastimar. Y un dispositivo demasiado pequeño puede presionar la lengua contra las vías respiratorias. Paso 3, colocar el dispositivo al costado de lo que es la cara de la persona. Elegir el dispositivo que se extiende desde la comisura de la boca hasta el lóbulo de la oreja. Fíjense aquí, ¿no? Damos aquí la comisura al lóbulo de la oreja, ¿ya? Cuarto paso, insertamos el dispositivo en la boca de modo que la punta quede hacia el techo de la boca o paralela al diente. No debemos presionar la lengua hacia atrás de la garganta. Paso 5. Una vez que el dispositivo esté completamente insertado, debemos girarlo hasta que la lengüeta quede ahuecada por el interior, ¿no? Es decir, una curva del dispositivo. Hablando de la inserción del NPA, vamos con el paso 1. Seleccionamos el dispositivo para lo que son las vías respiratorias, que sea del tamaño correcto para la persona. Colocamos el dispositivo al costado de la cara de la persona. Elegir el dispositivo que se extiende desde la punta de la nariz, en este caso desde la punta de la nariz, al lóbulo de la oreja. Utilizamos el dispositivo de mayor diámetro que se pueda ajustar, ¿no? Paso 3, lubricamos la vía respiratoria con un lubricante soluble, puede ser en agua o gel anestésico. Y el cuarto paso, insertamos el dispositivo lentamente moviéndose directamente hacia lo que es la cara, no hacia el cerebro, recordemos, ¿no? Recordemos anatomía, ¿no? De las vías respiratorias y este debe ir siempre
hacia la cara, no hacia el cerebro. Paso 5, debe sentirse cómodo, no forzar el dispositivo en la fosa nasal. Si se siente atascado, hay que retirarlo e intentar en la otra fosa nasal. Recordemos que algunos podrían tener el tabique desviado y por eso no podría ingresar, ¿no? Vamos con los principios tempranos de desfibrilación. ¿Qué nos dice? Cuanto antes ocurra la desfibrilación, mayor será la tasa de supervivencia. Por eso es importante que apenas nosotros veamos el pulso, veamos la respiración de su paciente que esté inconsciente, rápidamente pidamos un DEA, ¿no? Para iniciar rápidamente la desfibrilación, si es que lo requeriría. Cuando se presenta una arritmia fatal, la ARS puede proporcionar una pequeña cantidad de flujo de sangre al corazón y al cerebro. La probabilidad de restaurar el ritmo de perfusión se optimiza con RCP y desfibriladores inmediatos. El propósito de la desfibrilación es interrumpir un ritmo caótico y nos va a permitir que los marcapasos normales del corazón reanuden la actividad eléctrica efectiva, ¿no? Justamente lo que estábamos viendo, el sistema cardionector, ¿no? Que tiene que ver con el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, pues de ahí la importancia de hacer ese recuerdo anatómico. Hablando de estos principios, vamos a ver que tenemos desfibrilador bifásico que se puede ajustar a la dosis desfibrilante y el monofásico que da una sola descarga de 360 joules. Entonces aquí tenemos dos tipos, ¿no? La cardioversión y desfibrilar. La cardioversión se realiza de manera sincronizada, es decir, la descarga se produce en un momento determinado del ciclo cardíaco. En cambio, en la desfibrilación, la descarga no se realiza en algún momento específico del ciclo porque el corazón está parado, por lo tanto se da en el momento instantáneo. Vamos con cardioversión y desfibrilación otra vez. ¿Cuándo hacemos cardioversión? Cuando el paciente está consciente, puede estar sedado, por ejemplo, ¿no? Si una descarga a nivel del QRS tiene una menor energía de 50 a 200 joules, se hace la monitorización con los electrodos para ver la sincronía y el procedimiento es selectivo. En cambio, en la desfibrilación, el paciente está inconsciente, no está sedado. Se hace la descarga en cualquier nivel del complejo QRS, no puede ser cualquier complejo, energía de 200 a 350 joules y la monitorización es con palas, ¿no? Utilizamos un botón de descarga y el procedimiento es un procedimiento de emergencia. En los casos de ASLS hemos visto que existe, ¿no? La que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Estos dos son ritmos potencialmente mortales que pueden provocar contracciones ventriculares ineficientes. Y aquí estamos viendo estas, ¿no? Aquí. Hablando de la fibrilación ventricular es un temblor rápido de las paredes ventriculares que va a impedir bombear la sangre. Por tanto, el movimiento ventricular, ¿no? No está sincronizado con lo que son las contracciones auriculares, ¿no? Es decir, este movimiento ventricular de la fibrilación ventricular no va a estar sincronizado. Vamos aquí a ver unas reglas para ventriculares de fibrilación. Aquí estamos viendo, ¿no? Entonces, la regularidad, ¿qué nos dice? No existe una forma regular del complejo QRS porque toda la actividad eléctrica está desorganizada. Fíjense cómo es. Es un Todo está desorganizado. La frecuencia es rápida o parece rápida, pero la actividad eléctrica desorganizada va a impedir que el corazón bombee bien. Es decir, que encontrar esto no nos va a ayudar, ¿no? Es decir, parece que fuera rápido la frecuencia, pero no, porque el hecho de que esté desorganizado va a impedir que el corazón esté bombeando adecuadamente. La onda P, no existe ondas P presentes, no hay intervalos PR presentes y el complejo ventricular va a ir variando. Fíjense, ¿no? Hay una variación total. Aquí, por ejemplo, hay una variación total. Hablando de la taquicardia ventricular, esta es una condición en la cual los ventrículos se van a contraer, ¿no? Más de 100 veces por minuto, es decir, muy rápido, ¿no?
Entonces, la taquicardia ventricular sin pulso ocurre cuando la contracción del ventrículo va a ser tan rápida que no hay tiempo para que el corazón se llene de sangre. Entonces, tantas veces, tan rápido que llega a estar estas contracciones, va a hacer que el corazón no se llene por completo. Entonces, no va a haber una buena eyección. Por tanto, el pulso es indetectable en este tipo de pacientes. Y aquí estamos viendo, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver igual a la taquicardia ventricular? Así es como se ve, ¿no? En el electrocardiograma. La regularidad nos dice los intervalos RR son habituales, pero no siempre es regulares. Fíjense, no son tan regulares. No se puede determinar la frecuencia auricular. La frecuencia ventricular suele estar entre 150 a 250 latidos por minuto. Fíjense, ¿no? ¿Cuánto es que aumenta la frecuencia? La onda P, los complejos QRS no están precedidos por las ondas P, entonces ocasionalmente hay ondas P en la tira, pero no están asociados con el ritmo ventricular. El intervalo PR no se mide ya que se trata de un ritmo ventricular, no se puede ver. Y el complejo QRS mide más de 0,12 segundos. El QRS generalmente será ancho, ¿no? Ancho y extraño, ¿no? Es difícil ver la separación entre un complejo QRS y el otro. Aquí estamos viendo una taquicardia compleja, ¿no? Es diferente a esta. Fíjense en esta imagen, ¿no? Aquí vamos a ver, el ancho es irregular, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, no hay una regularidad, no se puede determinar la frecuencia auricular. La frecuencia ventricular suele estar entre 150 y 250 latidos por minuto, no hay ondas P presente ni PR, y el complejo ventricular va a variar totalmente. Hay una variación total. Hablando de la actividad eléctrica sin pulso y asistolia, ¿no? En estos son ritmos cardíacos que van a poner en peligro la vida y no se van a poder desfibrilar en este tipo de casos, ¿no? Hablando de la sistolia, por ejemplo. Entonces, la sistolia en un electrocardiograma se va a ver una línea plana. La actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Vamos a ver. Aquí está la sistolia. Lo vamos a ver como una línea plana, ¿no? Entonces, el ritmo será una línea plana, no hay tasa, no hay ondas P, el interno de Doppler no se puede ver, no hay complejos QS, no hay nada de esto. Aquí hablamos de la bradicardia sinusal y aquí del bloqueo de primer grado, ¿no? En la bradicardia sinusal, fíjense cómo se ve en el electrocardiograma. Estamos viendo que los intervalos RR son regulares, eso sí, ¿no? El ritmo general va a ser regular. La frecuencia va a ser inferior a 60 latidos por minuto, pero generalmente es superior a 40 latidos por minuto. La onda P, hay una onda P adelante de cada QRS. Aquí estamos viendo. Mide el intervalo PR, va a medir entre 0,12 a 0,20 segundos de duración, ¿no? Y el complejo QRS va a medir menos de 0,12 segundos. Hablando del bloqueo de primer grado, vemos que los intervalos RR son regulares, el ritmo general es regular, la frecuencia va a depender de este ritmo, ¿no? La onda P, hay una onda P delante de cada una, ¿no? Estamos viendo la onda P. Y el intervalo PR va a medir 0,20 segundos de duración. Y por último, el complejo QRS va a medir menos de 0,12 segundos. Aquí, bueno, vemos igual el bloque, ¿no? Aquí estamos viendo para el grado 2, tipo 2, y se los dejo las tablitas. Estas las reglas para el tercer grado de bloqueo. Por bloqueo cardíaco completo, es decir, es completo. Donde que estamos viendo, vamos a ver un intervalo RR que es regular, el intervalo PP que también es regular. La frecuencia auricular va a ser regular y normalmente de 60 a 100. La tasa de complejos QRS va a depender del foco y si el foco es ventricular, la frecuencia será de 20 a 40. Si el foco es de unión, la tasa va a ser de 40 a 60. En las ondas P van a ser las ondas P verticales, uniformes, no hay un QRS después de cada onda. Y el intervalo puede ser normal, pero es más probable que se prolongue, ¿no? El intervalo QRS. Hablando del algoritmo de la bradicardia en adultos, se debe evaluar
siempre la respuesta de estado clínico. Si existe una frecuencia menor a 50 latidos por minuto, normalmente estamos hablando de una bradiarritmia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mantenemos permeable la vía aérea, es decir, la asistencia de la respiración. Podemos darle oxígeno si hay hipoxia, monitorización cardíaca para lo que es identificar el ritmo. Hacemos la monitorización de lo que es la presión arterial y la oximetría. Ponemos un acceso intravenoso, el electrocardiograma de 12 derivaciones si está disponible y considera posibles causas que podrían ser hipóxicas o toxicológicas. La bradicardia persistente, ¿qué causa? ¿Qué nos va a causar? Una hipotensión, alteración aguda del estado mental, signos de shock, molestias torácicas y isquémicas e insuficiencia cardíaca. Entonces, si nosotros vemos que el paciente tiene una bradicardia, tenemos que rápidamente socorrerlo, ¿no? Entonces, si en caso de que no tuviera nada de esto, monitorizamos y lo observamos. Si es que tuviera alguna de esas alteraciones, podemos dar atropina, ¿no? Si la atropina es inefectiva, podemos incluso ver ya lo que es un marcapaso, ¿no? O una infusión de dopamina o una infusión de adrenalina. Y siempre hay que considerar, ¿no? Consulta con expertos. Aquí les dejo la tabla de dosis de la atropina, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la atropina, la dosis intravenosa, la primera dosis de 1 miligramo en bolo y se debe repetir cada 3 o 5 minutos, máximo 3 miligramos, no podemos dar más, ¿no? Aquí tenemos la dopamina, que la infusión intravenosa es de 5 a 20 microgramos por kilogramo por minuto. Debemos valorar siempre la respuesta del paciente. También podemos dar adrenalina, 2 a 10 microgramos por minuto y valorar según la respuesta, ¿no? Las causas puede ser isquemia, drogas, ¿no? Hipoxia, alteraciones de electrolitos. Hablando de la taquicardia, cuando hablamos de taquicardia, cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto. Hay una disminución del gasto cardíaco y disminución del suministro al corazón. Como les decía, el corazón si late tan rápido, no deja que se llene por completo el corazón, por tanto nos deja sin pulso de eyección. Tenemos, por ejemplo, la taquicardia, dolor precordial, estado mental alterado, hipotensión, congestión pulmonar, distensión venosa yugular y dificultad respiratoria. Aquí estamos viendo una taquicardia estable, ¿no? Una taquicardia sinusal, fíjense. La regularidad de estos intervalos es regular. La frecuencia es superior a 100 latidos por minuto, pero generalmente inferior a 150. Hay una onda P delante de cada complejo QRS, ¿no? El intervalo PR va a medir de 0,12 a 0,20 segundos de duración y el complejo QRS va a medir de 0,12 segundos. Aquí tenemos reglas para el flúter auricular, ¿no? Aquí tenemos flúter atrial, ¿no? Ahí como se ve. Donde vamos a ver la regularidad, la frecuencia auricular va a ser regular, fíjense, es muy regular. La frecuencia ventricular puede ser regular, pero solo si el nodo auriculoventricular va a conducir los impulsos de manera constante. La frecuencia auricular va a ser de 250 a 350 y las ondas P están bien definidas. Y vamos con fibrilación. Vámonos aquí con el algoritmo para taquicardia en adultos. ¿Qué hacemos con paciente con taquicardia? Lo primero que tenemos que hacer es evaluar la respuesta del estado clínico. Es decir, si vemos que la frecuencia cardíaca es mayor o igual a 150 latidos por minuto, que normalmente sería taquiarritmia, vamos a identificar y tratar la causa, ¿no? Mantener la vía aérea permeable, ayudar a respirar si es necesario. Podemos poner oxígeno si existe hipoxemia, monitoreo cardíaco, controlar la presión arterial, oximetría, un acceso intravenoso siempre y un electrocardiograma de 12 derivaciones si es que estuviera disponible. Entonces, en la taquiarritmia persistente, las causas, ¿no? Puede existir hipotensión, alteración aguda del estado mental, signos de shock, molestias torácicas, isquémicas e insuficiencia cardíaca aguda. Si existe alguna de estas, podemos hacer una cardiovención sincronizada, considerando lo que es la sedación. Si se trata de un complejo estrecho, consideramos lo que es la adenosina, ¿no? Aquí vamos viendo. Si es que no hubiera nada de estas causas, podemos verificar en el electrocardiograma si el QRS es ancho,
Si es mayor o igual a 0,12 segundos, en esto vamos a ver sí o no, ¿no? Si fuera el caso, debemos considerar adenosina solo si es regular y monomorfa. Infusión de antiarrítmicos y consultar a un experto, ¿no? Entonces, en estas dos condiciones, si es refractaria, debemos considerar una causa subyacente y la necesidad de aumentar el nivel de alergia para una siguiente cardioversión. Podemos añadir un antiarrítmico y consultar a un experto. Aquí. Si el caso fuera no, de que no tenemos un complejo QRS y tampoco tenemos estas molestias, simplemente hacemos maniobras vagales, adenosina y beta bloqueantes o calcio antagonistas, ¿no? Y considerar un experto. Entonces aquí, hablando de la cardioversión sincronizada, consultamos el nivel de energía recomendado por un dispositivo para maximizar el éxito de la descarga. La dosis de adenosina, ¿cuánto debería ser? La primera dosis es de 6 miligramos en bolo rápido, seguido de un bolo salino, y la segunda dosis de 12 miligramos si fuera necesario. Y respecto a los antiarrítmicos, tenemos la procainida, la amiodarona, tenemos el sotalol. Y aquí estamos viendo el algoritmo de paro cardíaco en adultos. Si existe paro cardíaco en una persona, lo primero que iniciamos es el RCP, ¿no? Administrar oxígeno, conectar un monitor o desfibrilador. ¿El ritmo es desfibrilable? Sí, no. Si fuera así, entonces tenemos que ver, ¿no? Cómo está. Si está sin pulso, entonces se va a realizar la descarga. Si es asistolia, podemos inyectar lo que es la adrenalina lo antes posible, 2 minutos del RCP. Entonces podemos obtener un acceso intravenoso, administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos y consideramos la posibilidad de usar un dispositivo para el manejo avanzado para vía aérea o capnografía. Si el ritmo es desfibrilable, sí o no, ¿no? Si fuera así, vamos a, vamos a ver el punto 5. ¿Qué es el punto 5? Aquí, la descarga, ¿no? 2 minutos de RCP, administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos y considera la posibilidad de usar un dispositivo, ¿no? Ahora, aquí tenemos, si el ritmo es desfibrilable, no. Entonces, 2 minutos de RCP y tratar las causas reversibles. ¿El ritmo es desfibrilable? Sí y no, nos dice. No, no. Si no existen signos de retorno de circulación espontánea, tenemos que irnos a lo que es el punto 10. ¿Cuál es el punto 10? 2 minutos de RCP y obtenemos un acceso. Administramos adrenalina de 3 a 5 minutos. Entonces, fíjense, este algoritmo nos está resumiendo los otros pasos que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Los dos, cómo deberíamos actuar. Aquí está la farmacoterapia, la dosis que se debe poner, ¿no? Cómo se hace el manejo avanzado que ya les he explicado por medio de lo que son las intubaciones, cómo se debe realizar. Y bueno, esto prácticamente es un resumen de todo lo que se ha explicado. El manejo de la vía aérea se debe hacer una colocación temprana de lo que es la vía aérea, 10 respiraciones por minuto, con una presión de CO2 de 35 a 45, el soporte de los vasopresores, ¿no? Aquí tenemos el electrocardiograma temprano, ¿no? Vamos a ver la PAM, cómo está, 65 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, 1000 a 2000 ml de solución salina o ringer lactato en el momento de poner una vía. Vamos a utilizar epinefrina en caso de hipotermia. La hipotermia va a mejorar la recuperación del cerebro después de un paro. Entonces, esto también nos ayuda a 32 a 36 grados centígrados por al menos 24 horas. El algoritmo de atención postparo cardíaco en el adulto, ¿no? Después de haber hecho el RCP, ¿no? Hemos hecho el manejo de la vía aérea, el control de los parámetros ventilatorios, controlar de los parámetros ventilatorios. Realizamos un electrocardiograma de 12 derivaciones y debemos considerar lo que es la intervención cardíaca de emergencia si es que presentara algún tipo de alteración, ¿no? ¿Sigue instrucciones? Sí o no, ¿no? Si ya sigue instrucciones, está despierto, ¿no? Podemos iniciar otros tratamientos. Y si no, si sigue en coma, ya podemos empezar con lo que es la obtención de una tomografía cerebral, un monitoreo del electroencefalograma, otros tratamientos, porque ya habría alguna alteración, ¿no? A nivel encefálico. Se debe evaluar y tratar rápidamente las etiologías que puedan ser reversibles
y obviamente ayudarnos con asesoría a expertos en tratamiento. Algunas de las herramientas farmacológicas, siempre es importante dosis, rutas y uso de los fármacos, ¿no? El uso de cualquier medicamento en soporte vital avanzado debe hacerse dentro de un ámbito de práctica y después de un estudio exhaustivo de las acciones, ¿no? Entonces, vamos a ver que dentro de esto tenemos la clasificación de Williams, que lo utiliza en cuatro clases. La clase uno, donde están los bloqueantes de canales de sodio. La clase 2, los beta bloqueantes antagonistas de los receptores beta adrenérgicos. La clase 3, que son los bloqueantes de canales de potasio. Y la clase 4, los bloqueantes de los canales de calcio. Mm, ahí está. Aquí tenemos, por ejemplo, los bloqueantes del canal rápido de sodio, ¿no? Aquí tenemos acción intermedia, acción rápida y acción lenta. Entonces, ¿qué es lo que hacen ese tipo de medicamentos? Por ejemplo, aquí estamos viendo las características. La de acción intermedia retrasa la repolarización, alarga la duración del potencial de acción. Entonces, por ejemplo, está indicada en Parkinson, arritmia ventricular, fibrilación auricular. El principio activo es la procainamida, disopiramida, quinidina. Y bueno, aquí se los dejo para que ustedes lo puedan ir revisando cada uno de estos fármacos. Tenemos los beta bloqueantes que disminuyen el automatismo. Y tenemos los bloqueantes de canal de potasio que van a prolongar la repolarización y duración del potencial de acción. Entre estos tenemos la miodarona, la similidina, vertidilo, dronadora. Antagonistas de los canales de calcio, aquellos que van a deprimir la función de las células de calcio dependientes, ¿no? Entonces van a actuar a nivel de lo que es el nodo sinusal y aurícula ventricular. Aquí tenemos el verapamilo, diltiazem, bepridil, miverapil, y bueno, otros, ¿no? Que no están en la clasificación de un mecanismo variable. Tenemos los digitálicos, por ejemplo, que producen un aumento del tono vagal. La adenosina, aquí no tenemos el uso principal en soporte vital avanzado, que se utiliza principalmente en caso de que hay una taquicardia de un QRS ancho, ¿no? Y la dosis en bolo intravenoso 6 miligramos, que puede repetirse 12 miligramos en 1 a 2 minutos. Y aquí les dejo algunas notas más para que lo puedan revisar. Igual la atropina, aquí se los dejo para que lo puedan revisar. Yo sé que les va a servir, ¿no? Aquí cada una de las dosis y para qué lo utilizamos, ¿no? Aquí la dopamina en caso de choque sintomático de bradicardia, la epinefrina que lo utilizamos en caso de paro cardíaco, anafilaxia, ¿no? Síntoma de bradicardia. Aquí en paro cardíaco igual utilizamos la lidocaína, el sulfato de magnesio, la procainamida, el sotalol, por último, que vendría a ser en taquiarritmias, ¿no? Entonces, cuando el paciente tenga claramente signos de vida, se mueve, se queja, si intenta levantar, intenta hablar, respira normalmente, cuando llegue el personal sanitario más experto que nosotros, se haga cargo de la situación. Siempre dicen eso, ¿no? Mientras tanto, tenemos que seguir haciendo el RCP, siguiendo las instrucciones del DEA, y aunque parezca que no funciona, que no sirve para nada, recordemos que nuestras manos están haciendo latir el corazón y están llevando sangre al cerebro. Y gracias a eso el paciente tiene muchas posibilidades de salvar su vida cuando por fin llegue la ayuda sanitaria. Aquí una vez más se los dejo este algoritmo de cómo se debe hacer el soporte vital avanzado y el soporte vital básico. Bueno, eso vendría a ser todo con respecto al curso del día de hoy. Espero que se haya comprendido. Como ven, la información es amplia. He tratado de que lo pueda comprimir todo esto y que tengan todo el material ustedes para que lo puedan revisar. Si tienen dudas, preguntas, por favor, hacedmelas conocer por el chat.
Bueno, veo que no hay preguntas. Muchas gracias a todos por su atención. Recuerden que el material, las clases grabadas y las diapositivas, además de material extra, lo pueden solicitar a los números que se encuentran en pantalla o en el chat. Soy la doctora Gabriela García. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches. El material se puede conseguir en los números que se encuentran en el chat.